¿Ya gastaste mis 7.000? Preguntó mi hijo millonario en el Día de las Madres. Las palabras me golpearon como una bofetada en pleno rostro. Allí mismo, frente al café que había preparado con tanto amor. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Teresa Morales. Tengo 67 años y vivo en una casita modesta en el barrio de San Ángel, en Ciudad de México. Cada mañana me levanto a las 5:30, como he hecho durante los últimos 40 años. Primero prendo la vela de la Virgen de Guadalupe que está en mi cómoda. Luego me arrodillo frente a mi pequeño altar casero donde tengo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que me regaló mi difunto esposo Rodrigo. Buenos días, Señor, susurro mientras mis rodillas crujen sobre el frío suelo de mosaico. Otra vez aquí estoy, esperando tu misericordia. La casa huele a café de olla y a las flores de bugambilia que crecen en mi pequeño patio. Mis manos, arrugadas por los años de lavar, cocinar y cuidar, sostienen el rosario que perteneció a mi madre. Cada cuenta desgastada cuenta una historia. Cada Ave María es un suspiro de esperanza en medio de la soledad que me abraza como una manta pesada. Mi hijo Gabriel vive en las lomas de Chapultepec, en una mansión que vale más que todo lo que yo podría ganar en 10 vidas. Empresario exitoso, dueño de 3 restaurantes de lujo, conductor de un BMW que cambia cada año como quien cambia de zapatos. Hace 6 meses que no lo veo, 4 que no me llama y 2 que no responde mis mensajes de WhatsApp. Los palomitos azules se han vuelto mis enemigos silenciosos. Pero ese domingo 10 de mayo, Día de las Madres, mi teléfono sonó. Era él. «Mamá, ¿puedo ir a verte hoy?» Su voz sonaba diferente, casi tierna. Mi corazón dio un vuelco. Después de tanto silencio, después de tantas noches llorando en mi almohada preguntándome qué había hecho mal, mi hijo quería verme. «Claro, mi amor, te espero con los brazos abiertos», le respondí, tratando de que mi voz no temblara de emoción. Corrí por toda la casa como una jovencita. Limpié cada rincón, aunque ya estaba limpio. Puse flores frescas en la mesa del comedor, esas margaritas blancas que tanto le gustaban cuando era niño. Preparé su comida favorita: mole poblano con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano. Mis dedos artríticos se movían con una energía que no sentía hace años. Me puse mi vestido azul marino, el que me queda más bonito, y el collar de perlas que Rodrigo me regaló en nuestro aniversario número 20. Me peiné con cuidado. Hasta me puse un poquito de rouge en las mejillas. Dios mío, pensé viéndome al espejo. ¿Cuándo fue la última vez que me arreglé para mi propio hijo? Mientras cocinaba, recordé cuando Gabriel era pequeño. Cómo corría hacia mí gritando «¡Mamá!» cuando regresaba de la escuela. Cómo se sentaba en esta misma cocina a hacer la tarea mientras yo preparaba la cena. Cómo me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas y me decía que yo era la mejor mamá del mundo entero. Señor Jesús, oré mientras removía el mole. Por favor, que este día sea especial. Que mi hijo recuerde que me ama. Que recuerde que soy su madre. A las 2 de la tarde escuché el rugido de su auto afuera. Mi corazón se aceleró. Corrí a la ventana y lo vi bajarse de esa máquina brillante que cuesta más que mi casa. Traje caro, reloj dorado que destella bajo el sol, zapatos de marca que probablemente valen más que mi pensión de 3 meses. Abrí la puerta antes de que tocara. «Gabriel, hijo de mi vida». Me abrazó, pero fue un abrazo extraño. Sus brazos me tocaron pero no me sostuvieron. Duró 2 segundos. Tal vez 3, como cuando saludas a una conocida en la calle, no como cuando abrazas a la mujer que te dio la vida. «Hola, mamá. Huele bien». Entramos a la casa. Él miraba todo con ojos que yo no reconocía. No eran los ojos de mi niño que corría por estos mismos pasillos. Eran los ojos de alguien que estaba calculando, evaluando. «Siéntate, mi amor. Ya está listo todo». Se sentó en la cabecera de la mesa, donde siempre se sentaba su papá. Por un momento, fue como si Rodrigo estuviera allí otra vez, como si fuéramos una familia completa. Serví el mole humeante. El aroma llenó toda la cocina. Me senté frente a él,
con las manos juntas sobre el regazo, sonriendo como no había sonreído en meses. ¿Cómo está todo, hijo? ¿El negocio? ¿Tu salud? Bien, bien, respondió sin levantar la vista del plato. Comía rápido, mecánicamente. No elogió la comida. No preguntó cómo había estado yo. No mencionó que era Día de las Madres. Le serví café de olla en la taza que más le gustaba, esa de barro azul que compré en Oaxaca hace años. Puse azúcar morena, canela, exactamente como le gusta, o como le gustaba. Y entonces, sin previo aviso, sin siquiera probar el café, soltó las palabras que partirían mi mundo en pedazos. ¿Ya gastaste mis 7.000? El aire se me ató en la garganta. La taza tembló en mis manos. ¿Cómo dices, hijo? Los 7.000 los que te mandé hace 3 meses. ¿Ya te los gastaste? Su tono era frío, calculador, como si estuviera hablando con una empleada irresponsable, no con su madre. Gabriel, ¿ese dinero? Tú me dijiste que era un regalo. ¿Regalo? Se rió, pero no era risa de alegría. Era risa amarga, cortante. Mamá, yo no regalo dinero. Eso fue para que lo cuidaras, para que lo usaras solo en emergencias. Mi mente voló hacia atrás, hacia aquel día de febrero cuando llegó el depósito. Yo había estado llorando porque no tenía dinero para el dentista. 3 muelas me dolían horrible. Pero las consultas privadas cuestan tanto. Mi pensión apenas me alcanza para la comida y los servicios. Cuando vi el dinero en mi cuenta, caí de rodillas dando gracias a Dios. Lo usé para el dentista, hijo. Me dolían mucho las muelas. Y también para los medicamentos de la presión. Y se descompuso la lavadora. Claro, claro, dijo con sarcasmo que me atravesó como un cuchillo. Por eso yo no doy dinero sin control. Se va como agua entre los dedos. Sus palabras me golpearon en el pecho. ¿Control? ¿Acaso no era yo la que lo había criado, alimentado, cuidado cuando estaba enfermo? ¿Acaso no era yo la que trabajó doble turno limpiando casas para que él pudiera estudiar en escuela privada? Gabriel, es que no entiendo. Tú dijiste, mamá, lo que digo y lo que la gente entiende son 2 cosas diferentes. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Rodrigo arregló 1000 veces, porque yo nunca quise tirarlo. Mi hijo siguió comiendo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado el corazón de la mujer que lo trajo al mundo. Hijo, susurré, ¿por qué me hablas así? Levantó la vista por primera vez. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veían, ahora me miraban con una frialdad que me heló hasta los huesos. Porque ya estás grande, mamá, y yo tengo responsabilidades. No puedo estar dándote dinero cada vez que se te ocurra gastarlo en cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Mi voz se quebró. Gabriel, eran mis dientes, mis medicinas. Sí, siempre hay algo urgente, ¿verdad? En ese momento entendí algo terrible. Para mi hijo, yo ya no era su madre. Era una carga, una responsabilidad molesta, un gasto que había que controlar. Y mientras él terminaba mi mole, el mole que había hecho con tanto amor, yo sentí que algo se moría dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la ilusión de que mi hijo me amaba como yo lo amaba a él. Señor, oré en silencio. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como madre? Pero Dios, como siempre últimamente, guardó silencio. Después de que Gabriel terminó de comer, se recostó en el sillón de la sala como si fuera el dueño de la casa. Ese sillón donde su papá se sentaba a ver las noticias después del trabajo, donde yo me quedaba despierta esperándolo cuando llegaba tarde de sus reuniones de negocios. Ahora mi hijo lo ocupaba con la misma autoridad, pero sin la calidez. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», dijo mientras revisaba su celular dorado. Ni siquiera me miraba a los ojos. Me senté en la orilla del sofá, con las manos entrelazadas sobre mi delantal. El corazón me latía fuerte porque cuando Gabriel usaba ese tono, nunca traía buenas noticias. «¿Qué pasa, hijo? Esta casa está muy grande para ti sola. Ya lo hemos hablado antes». Lo habíamos hablado, sí, pero siempre terminaba la conversación diciéndome que ya vería qué hacer. Ahora su tono era diferente, más decidido. «Gabriel, esta es mi casa. Aquí viví con tu papá 30 años. Aquí creciste tú. Aquí están todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan servicios, mamá. Esta casa necesita reparaciones constantes. El techo gotea.
Las tuberías son viejas. El jardín está descuidado. Es mucho gasto para alguien que vive de una pensión. Sus palabras sonaban lógicas, pero había algo en su voz que me asustaba. No era preocupación por mí. Era otra cosa. Hijo, yo me las arreglo. La casa está bien. Solo necesita algunos arreglitos. ¿Arreglitos? Se incorporó en el sillón. Mamá, el mes pasado me dijiste que se tapó la coladera y tuviste que llamar al plomero. Eso costó $2000. La semana anterior era la luz del patio que no servía. Antes fue la chapa de la puerta principal. Tenía razón en los hechos, pero me dolía cómo los decía. Como si cada reparación fuera un crimen. Como si mantener la casa donde él nació fuera un capricho mío. Gabriel, una casa siempre necesita cuidados. Tu papá lo sabía. Él arreglaba todo con sus propias manos. Mi papá ya no está, mamá. Y yo no puedo estar viniendo cada vez que algo se descompone. Pero yo no te pido que vengas, susurré. Yo me arreglo sola. ¿Te arreglas sola? Su risa fue cruel. Mamá, la última vez que vino el electricista me cobraste a mí la cuenta. Y antes de eso, el del gas. Y antes, el jardinero. Cada palabra era como una piedra en mi estómago. Sí, le había pedido ayuda con esos gastos, pero no porque fuera irresponsable. Mi pensión de 4.800 pesos al mes apenas me alcanza para comida, medicinas y servicios básicos. Cuando algo se descompone, no tengo de dónde sacar el dinero extra. Hijo, te pedí prestado. Siempre te digo que es prestado. ¿Prestado? Se paró del sillón. Mamá, tú nunca me has devuelto un peso. Nunca. Sus palabras me atravesaron. Era cierto, pero no porque no quisiera devolvérselo. ¿Con qué dinero iba a pagarle? Después de comprar mis medicinas para la diabetes y la presión, después de pagar luz, agua, gas, predial, después de comprar la comida más básica, no me sobraba nada. Nada. Gabriel, tú sabes que si pudiera... Mamá, yo gano bien, muy bien. Pero no soy tu banco personal. Banco personal. Así le decía a su madre, como si pedirle ayuda para arreglar la gotera del techo fuera abusar de él. Me quedé en silencio, sintiendo cómo las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Recordé todos los años que trabajé doble turno limpiando casas para pagar su colegiatura. Recordé las noches que me quedé despierta cosiéndole el uniforme, porque no tenía dinero para comprarle uno nuevo. Recordé cuando vendí mis aretes de oro, los únicos de valor que tenía, para pagarle el curso de inglés que tanto quería. Recordé cuando se enfermó de neumonía a los 12 años, y yo gasté todos mis ahorros en doctores privados, porque en el Seguro Social la cita era hasta dentro de un mes. Recordé cuando quería ir a la excursión del colegio a Acapulco, y yo trabajé fines de semana extra durante 2 meses para darle el dinero. Recordé cuando se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome, «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificaste por mí. ¿Dónde había quedado ese Gabriel? ¿Dónde estaba mi niño que me prometía cuidarme cuando fuera grande? Mira, mamá», siguió hablando mientras yo me perdía en mis recuerdos. «He estado pensando. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, lugares donde estarías acompañada, donde tendrías actividades, donde no tendrías que preocuparte por reparaciones ni servicios. Residencia para adultos mayores, asilo de ancianos. Por más bonito que sonara, eso era lo que me estaba proponiendo. Que abandonara mi casa, mis recuerdos, mi vida, para irme a un lugar lleno de extraños a esperar la muerte. Gabriel, yo no quiero irme de mi casa. No es tu casa, mamá. Es nuestra casa, de la familia. Y como familia tenemos que tomar decisiones prácticas. Nuestra casa, familia. Usaba esas palabras, pero las vaciaba de significado. Si fuéramos familia de verdad, él estaría preocupado por mi felicidad, no por los gastos que le causaba. Esta casa vale bien, mamá. Está en una zona que se está revalorizando. Con lo que se saque de la venta, se puede pagar una buena residencia por muchos años. Y lo que sobre... Bueno, eso se puede invertir para tu futuro. Ahí estaba, la verdad desnuda. No le preocupaba mi bienestar. Le preocupaba el dinero que esta casa podía darle. Le preocupaba que yo siguiera gastando su herencia en reparaciones y servicios. Gabriel,
Tu papá compró esta casa para que fuera nuestro hogar para siempre. Aquí quiero morir. Ay, mamá, no digas esas cosas. No se trata de morir, se trata de vivir bien tus últimos años. Últimos años. Como si ya estuviera con un pie en la tumba. Como si a los 67 años ya no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Y si no quiero venderla? Por primera vez en toda la tarde, me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría, calculadora. Mamá, legalmente la casa estaba a nombre de papá, y cuando él murió, quedó en sucesión. Yo soy el único heredero. Si decido venderla, se vende. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Me estaba amenazando? ¿Mi propio hijo me estaba amenazando con quitarme mi casa? Gabriel, ¿me estás corriendo de mi casa? No te estoy corriendo. Te estoy ofreciendo una solución práctica. Puedes cooperar y hacerlo por las buenas, o puedo hacerlo por las malas. Pero al final, va a pasar. Cooperar. Por las buenas. Por las malas. Hablaba como un extorsionador. No como mi hijo. Me levanté del sofá con las piernas temblando. No de miedo, sino de una tristeza tan profunda que me quitaba las fuerzas. Caminé hasta la ventana que da al jardín donde sembré las rosas que tanto me gustan. Donde Rodrigo instaló el columpio donde Gabriel jugaba de niño. ¿Sabes qué día es hoy, Gabriel? ¿Cómo? ¿Sabes qué día es hoy? Domingo. Es Día de las Madres. Hijo, se quedó callado. Por un momento pensé que iba a pedirme disculpas, que se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no. Mamá, los sentimientos no resuelven problemas prácticos. Sentimientos. Mi amor de madre era solo sentimientos. Para él. Tienes razón, Gabriel. Los sentimientos no resuelven problemas prácticos. Me volteé a mirarlo. Pero tampoco los crea el dinero todo el cariño que falta. No entendió lo que le dije. O no quiso entenderlo. Se paró, se arregló el saco caro, checó su reloj dorado. Tengo que irme. Tengo una cena de negocios. Piénsalo, mamá. La oferta de la residencia es buena. No va a estar disponible para siempre. Caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. Como siempre lo había seguido toda mi vida. En el umbral se volteó. Ah, y mamá. Por favor, la próxima vez que necesites algo, avísame antes de gastarlo, para que no haya malos entendidos. Me dio un beso en la frente. Frío, rápido, obligatorio. Se subió a su auto de lujo y se fue, dejando una nube de humo negro que contaminó el aire limpio de mi jardín. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo se alejaba. Mi hijo. Mi único hijo. El niño por quien hubiera dado mi vida 1000 veces. Entré a la casa y cerré la puerta. La casa se sintió más grande, más vacía, más silenciosa que nunca. Caminé hasta mi altar. Me arrodillé frente al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, susurré mientras las lágrimas caían sobre mis manos arrugadas. No entiendo qué está pasando. No entiendo a mi hijo. No entiendo por qué duele tanto amar. El silencio de Dios se sentía más pesado que nunca. Esa noche no pude cenar. No pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, mirando los 2 platos sucios del almuerzo. Uno donde había comido con amor, otro donde alguien había comido con indiferencia. Rodrigo. Le hablé a la fotografía que tengo en la mesa. ¿Qué le pasó a nuestro hijo? ¿Dónde perdimos al niño que criamos? Pero Rodrigo también guardó silencio. Los días después de esa visita pasaron como una neblina gris. Me levanté cada mañana esperando que fuera un mal sueño. Que Gabriel me llamara para disculparse, para decirme que había hablado sin pensar. Pero mi teléfono permanecía silencioso como una tumba. El miércoles decidí ir a misa de 7 de la mañana en la parroquia de San José, a 3 cuadras de mi casa. Necesitaba escuchar la palabra de Dios. Necesitaba que el padre Martínez me dijera que todo estaría bien, que las madres que aman con el corazón siempre reciben bendiciones. Me puse mi rebozo azul, el que tejió mi mamá antes de morir, y caminé despacio por las banquetas rotas del barrio. Cada paso me dolía, no solo por la artritis en las rodillas, sino por el peso que cargaba en el pecho desde el domingo. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunas señoras de mi edad, todas vestidas de colores discretos, todas con la misma expresión de cansancio que yo reconocía en el espejo cada mañana. Nos sentamos dispersas por las bancas de madera, como islas de soledad en un mar de fe. El padre Martínez habló sobre el amor incondicional, sobre cómo los padres terrenales a veces nos fallan, pero nuestro Padre Celestial nunca nos abandona.
Sus palabras deberían haberme consolado, pero en lugar de eso me hicieron sentir más vacía. Si Dios no me abandonaba, ¿por qué se sentía tan lejano? Si el amor incondicional existía, ¿por qué mi propio hijo me trataba como una carga? Al final de la misa, me acerqué a encender una veladora por Gabriel. Dejé mis 5 pesos en la caja de limosnas y prendí una vela blanca pequeña. Virgen de Guadalupe, oré en voz baja. Ablanda el corazón de mi hijo. Hazle recordar que soy su madre, que lo amo, que todo lo que hice fue por él. Cuando salí de la iglesia el sol ya calentaba las calles de San Ángel. Decidí caminar hacia el mercado a comprar verduras para la semana. Mi pensión había llegado el lunes. 4.800 pesos que tenía que estirar para todo el mes. En el puesto de doña Carmen compré jitomates, cebollas, chiles serranos. Ella me conoce desde hace años. ¿Cómo está doña Teresa? Se ve un poco pálida. Ahí andamos, doña Carmen, echándole ganas. ¿Y su hijo? ¿Ya vino a visitarla? La pregunta me dolió como una espina. Doña Carmen sabía que Gabriel vivía en Las Lomas. Sabía que tenía dinero. Siempre me preguntaba por él con esa curiosidad que tienen las madres cuando quieren comparar qué tan bien les va a sus hijos. Sí, vino el domingo. Qué bueno, doña. Los hijos exitosos a veces se olvidan de las madres, ¿verdad? Se olvidó. Esas palabras se me clavaron en el corazón. ¿Gabriel se había olvidado de mí? ¿O nunca realmente me había valorado? Llegué a casa cargando mis bolsas del mercado. En el buzón había una carta de Telmex. El recibo del teléfono. Lo abrí con manos temblorosas. 890 pesos. Más caro que el mes pasado porque había llamado varias veces a Gabriel, dejándole mensajes que nunca contestó. Me senté en la mesa de la cocina y saqué mi libreta donde apunto todos mis gastos. Pensión, 4.802. Luz, 650. Agua, 380. Gas, 420. Teléfono, 890. Medicinas, 1.200 euros. Comida, 1.500 euros. Total, 5.040. Me faltaban 240 pesos y apenas era miércoles. Y eso sin contar gastos imprevistos como el plomero o el electricista que Gabriel ya no quería pagar. Tomé mi teléfono y marqué su número. Directo al buzón. Gabriel, soy tu mamá. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. 1 hora después, otra llamada. Buzón otra vez. Hijo, es importante. El recibo del teléfono salió más caro y... No terminé el mensaje. Me daba vergüenza mendigar a mi propio hijo. El jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas del patio, escuché que alguien tocaba la puerta. El corazón se me aceleró. Es Gabriel, pensé. Vino a disculparse. Abrí la puerta con una sonrisa, pero era un hombre joven en traje, con portafolios y una sonrisa de vendedor. Buenas tardes, señora. ¿Es usted Teresa Morales? Sí. ¿En qué le puedo ayudar? Soy el licenciado Hernández, de Bienes Raíces Premier. Su hijo Gabriel me pidió que viniera a hacer una evaluación de su propiedad. Las palabras me golpearon como un mazo. Gabriel había mandado a un vendedor de casas, sin preguntarme, sin avisarme, como si yo ya no existiera, como si mis opiniones no importaran. Yo no autoricé ninguna evaluación. Entiendo su sorpresa, señora, pero su hijo me explicó la situación. Solo es una evaluación preliminar, para tener una idea del valor de mercado. No se preocupe, no es nada definitivo. ¿Situación? ¿Cuál situación? ¿Gabriel le había dicho a este extraño que su madre era una carga? ¿Que ya no podía cuidar su propia casa? No quiero que evalúe nada. Esta es mi casa y no está en venta. El hombre me miró con esa sonrisa profesional que usan cuando tratan con personas que consideran irracionales. Señora, entiendo que es una decisión difícil. Pero su hijo me comentó que usted está teniendo problemas para mantener la propiedad. Una venta en este momento podría ser muy conveniente para toda la familia. Toda la familia. Éramos solo Gabriel y yo. ¿De qué familia hablaba? Joven, le agradezco que se haya tomado la molestia de venir, pero no voy a vender mi casa. Y le voy a pedir que no regrese. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me recargué contra ella, sintiendo cómo el mundo se me tambaleaba. Gabriel no solo había amenazado con vender la casa, ya había dado el primer paso, sin consultarme, sin respetarme. Corrí al teléfono y marqué su número. Por primera vez en días contestó. Bueno, Gabriel, vino un señor de bienes raíces diciendo que tú lo mandaste. Ah, sí.
Se me olvidó decirte. Es solo para saber cuánto vale la casa, mamá. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Es mi casa, Gabriel. No puedes mandar extraños sin preguntarme. Mamá, no grites. Estoy en una junta importante. Entonces, ¿por qué contestaste? Mira, ya hablamos de esto el domingo. La casa necesita venderse. Es lo más conveniente para todos. No es conveniente para mí. Yo no quiero venderla. Mamá, tú no tienes opción. Ya te expliqué que legalmente... No me amenaces, Gabriel. No te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. Hubo un silencio largo. Escuché voces de fondo. Gente hablando en inglés. El ruido de oficinas importantes donde se toman decisiones que cambian vidas. Mira, mamá, te voy a colgar porque esto no es ni el lugar ni el momento. Cuando tengas la cabeza más fría, hablamos. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto, sintiendo que algo también se había muerto dentro de mí. Esa noche no pude cenar. Me senté en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana donde entra la luz de la tarde, y lloré como no había llorado desde que murió Rodrigo. Dios mío, oré entre sollozos. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué el hijo que más amo es el que más me lastima? El viernes muy temprano sonó el teléfono. Era Gabriel. Mamá, siento lo de ayer. No debí colgarte. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Tal vez el Gabriel que yo crié seguía ahí, escondido detrás del empresario frío. Gabriel, hijo, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Tienes razón. Por eso te llamo. El sábado voy a ir con Mónica a verte. Mónica, su esposa. Una mujer 10 años menor que él. Bonita, educada, que siempre me hablaba de usted y nunca me había llamado suegra. En 5 años de matrimonio, habíamos hablado tal vez 20 palabras. ¿Mónica va a venir? Sí. Ella también opina que lo de la residencia es buena idea. Es psicóloga, mamá. Entiende de estas cosas. Psicóloga. Como si yo fuera una paciente con problemas mentales. Como si mi resistencia a abandonar mi casa fuera síntoma de alguna enfermedad. Gabriel, no necesito psicóloga. Necesito que mi hijo me respete. Mamá, Mónica te quiere ayudar. Los dos te queremos ayudar. Ayudar. Esa palabra había perdido todo significado. Ayudar era venir acá a acompañarme cuando me sentía sola. Ayudar era preguntarme cómo estaba. Ayudar era respetar mis decisiones. ¿A qué hora van a venir? Como a las 2. Y mamá, por favor, escúchalas con mente abierta. Mónica investigó varias residencias muy bonitas. Ya tenían todo planeado. Mi futuro, mi vida, mi destino. Todo decidido sin preguntarme qué quería yo. El sábado me levanté más temprano que nunca. A las 5:30 ya estaba despierta, arrodillada frente a mi altar, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que venía. Señor Jesús, oré mientras sostenía mi rosario. Dame sabiduría para hablar. Dame valor para defenderme. Y si es tu voluntad que me vaya de esta casa, hazme entender por qué. Limpié toda la casa otra vez. Preparé café. Compré galletas en la tienda de don Roberto. Como si recibir bien a Gabriel y Mónica fuera a cambiar algo. Como si la hospitalidad pudiera ablandar lo que ya parecía una decisión tomada. A las 2 en punto llegaron. Gabriel en su BMW. Mónica en su auto rojo. Pequeño pero nuevecito. Ella traía una carpeta gruesa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señora Teresa», me dijo dándome un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. «Hola, Mónica. Pasen, por favor». Se sentaron en la sala. Gabriel en el sillón de su papá. Mónica en el sofá, con la carpeta sobre sus piernas como un escudo. «Mamá», empezó Gabriel. «Mónica investigó varias opciones para ti. Lugares muy bonitos, con actividades, con enfermeras disponibles las 24 horas. Mónica abrió su carpeta. Estaba llena de folletos coloridos con fotos de señores sonrientes jugando ajedrez, señoras felices pintando, grupos de ancianos cantando en coros. «Mire, señora Teresa», dijo Mónica con voz suave pero firme. «Estas residencias están especialmente diseñadas para adultos de la tercera edad. Hay actividades todos los días, comida balanceada, atención médica inmediata». Hablaba como si fuera una vendedora, no como mi nuera. Como si yo fuera un producto que había que colocar en el lugar más conveniente. «¿Y si no quiero ir a ninguna de estas residencias?» Gabriel y Mónica se miraron. Había sido una mirada ensayada,
como si hubieran practicado esta conversación. «Mamá», dijo Gabriel, «a veces las personas mayores desarrollan apego emocional a las cosas. Es normal, pero no es saludable. Apego emocional. Como si amar mi casa fuera una enfermedad. Gabriel, esta casa es mi vida. Aquí viví feliz con tu papá. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. Los recuerdos los lleva uno en el corazón, señora Teresa», dijo Mónica. «Los lugares son solo eso. Lugares. Fácil para ella decir. Su casa era nueva, moderna, sin historia. No sabía lo que era vivir 40 años en el mismo lugar. Ver cómo cada rincón contaba una historia, cómo cada raya en la pared marcaba el crecimiento de tu hijo. Además, mamá», siguió Gabriel, «económicamente ya no es viable. Los gastos de mantenimiento van a seguir aumentando. ¿Y tu pensión? Mi pensión me alcanza. No te alcanza, mamá. El mes pasado me pediste dinero para el teléfono, y antes para el plomero, y antes para las medicinas. Cada petición de ayuda la usaba como evidencia contra mí, como si una madre no tuviera derecho a pedirle ayuda a su hijo exitoso. Gabriel, yo te crié sola después de que murió tu papá. Trabajé doble turno para que estudiaras. Vendí mis joyas para pagarte el curso de inglés. ¿Ya se te olvidó? Claro que no se me olvidó, mamá. Por eso quiero que estés bien cuidada. Yo me sé cuidar sola. ¿Te sabes cuidar sola? Su voz se endureció. Mamá, el mes pasado te caíste en el baño y nadie se enteró hasta el día siguiente cuando no contestaste el teléfono. Era cierto. Me había resbalado saliendo de la regadera. No me pasó nada grave. Solo un susto. Pero Gabriel lo había sabido porque le marqué para contarle. Fue un accidente pequeño. Gabriel, ¿y si hubieras sido grande? ¿Si te hubieras quebrado la cadera? ¿Si hubieras tenido un infarto? ¿Quién te iba a encontrar? Sus preguntas me asustaron porque eran reales. Vivía sola. No tenía vecinos cercanos. Si algo grave me pasaba, podría estar días sin que nadie se diera cuenta. En las residencias hay supervisión constante, dijo Mónica. Personal capacitado para emergencias. Nunca estaría sola. Nunca estaría sola, pero tampoco estaría en casa. ¿Y si digo que no? Gabriel suspiró. Era el suspiro de alguien que ya había perdido la paciencia. Mamá, ya te dije que legalmente yo puedo tomar la decisión. Espero que no sea necesario. Pero si no cooperas, ahí estaba otra vez la amenaza. Velada, pero clara. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaron, pero logré mantenerme de pie. ¿Me están chantajeando en mi propia casa? No es chantaje, mamá. Es realidad. La realidad es que ustedes ya decidieron por mí. La realidad es que mi opinión no importa. La realidad es que para ustedes ya estoy muerta. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Si así me tratan. Como si fuera un mueble viejo que hay que guardar en la bodega. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de coraje. Señora Teresa, dijo Mónica con su voz de psicóloga. Entiendo que se sienta abrumada. Es normal en personas de su edad. No me diga que es normal en personas de mi edad. Usted no sabe nada de mí. Gabriel se paró del sillón. Ya estuvo bueno. Mamá, te estás poniendo histérica. Histérica. Como si defender mi casa, mi vida, mi dignidad, fuera histeria de vieja loca. Váyanse, les dije. Váyanse de mi casa. Mamá, que se vayan. Gabriel y Mónica recogieron sus cosas. En la puerta, él se volteó. Tienes una semana para pensarlo, mamá. Después vamos a proceder de todas formas. Una semana, 7 días para decidir si abandonaba todo lo que amaba o si mi hijo cumplía su amenaza. Los vi alejarse en sus autos caros, dejándome sola con mi casa, mi miedo y mi corazón roto. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, le grité a Dios por primera vez en mi vida. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que me hagan esto? ¿Por qué no contestas cuando más te necesito? Y por primera vez, su silencio me dolió más que las palabras de mi hijo. La semana que siguió al ultimátum fue como vivir en un limbo. Cada día que pasaba sentía el peso de la fecha límite acercándose como una guillotina sobre mi cabeza. Me despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en lo que vendría después. El martes muy temprano sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí al principio. «Señora Teresa, habla Claudia, la esposa de su sobrino Roberto. Roberto,
el hijo de mi hermana Carmen, que murió hace 5 años de cáncer. Claudia y yo apenas nos conocíamos. Solo nos habíamos visto en el funeral y en un par de Navidades. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, mija? Bien, señora Teresa. Le hablo porque... Bueno, Gabriel me llamó ayer. Se me heló la sangre. ¿Gabriel le había hablado a Claudia? ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Me contó lo de la casa. Lo de que usted se va a ir a vivir a una residencia. La forma en que lo dijo, como si fuera un hecho consumado, me dolió profundamente. Gabriel ya estaba regando la noticia por toda la familia como si yo ya hubiera aceptado. Claudia, yo no he decidido nada todavía. Ay, señora Teresa. Pero Gabriel me explicó que es lo mejor. Dice que usted ya no puede vivir sola, que es peligroso. ¿Peligroso? ¿Gabriel le había dicho que era peligroso que viviera en mi propia casa? ¿Qué más te dijo? Pues que la casa necesita muchas reparaciones que usted no puede pagar y que se preocupa mucho por usted. Dice que es un hijo muy responsable. Hijo responsable. Qué fácil era quedar bien con los demás cuando pintabas a tu madre como una carga y a ti mismo como el salvador. Claudia, ¿tú qué opinas? Hubo una pausa larga. Pude escuchar a sus niños gritando en el fondo, la televisión prendida, los sonidos de una casa llena de vida. Pues, la verdad es que Gabriel tiene dinero, señora Teresa. Si él dice que es lo mejor. Además, en las residencias la tratan bien a uno. Mi abuela por parte de papá está en una y dice que es como un hotel. Como un hotel. Como si lo que yo necesitara fueran servicios de hotelería, no el calor de mi hogar. ¿Y no te parece raro que Gabriel no me haya preguntado qué quiero yo? Ay, señora Teresa, a veces los hijos saben qué es lo mejor para uno. Además, usted ya está grande. Es normal que ellos tomen las decisiones importantes. Ya está grande. Como si los 67 años me hubieran vuelto incapaz de pensar por mí misma. Bueno, Claudia, gracias por llamar. No se va a enojar conmigo por opinar, ¿verdad? No, mija, para nada. Pero sí me enojé. Me enojé porque Gabriel había convertido mi drama personal en chisme familiar. Me enojé porque estaba manipulando la narrativa para quedar como el hijo perfecto. Me enojé porque nadie, absolutamente nadie, había pensado en preguntarme qué quería yo. El miércoles llegó mi vecina de enfrente, doña Esperanza, con un pastel de 3 leches y cara de funeral. ¡Ay, Teresa! Me contó mi comadre Claudia que te vas a ir a vivir a una residencia. Las noticias viajan rápido en el barrio, en especial las malas noticias. No sé todavía, doña Esperanza. Pues mira, yo creo que tú, Gabriel, tiene razón. A nuestra edad ya es mucho trabajo mantener una casa. Yo a veces pienso lo mismo. No, ella también me estaba traicionando. Doña Esperanza, que había sido mi vecina por 15 años, que había venido a acompañarme cuando se murió Rodrigo, que me prestaba azúcar cuando se me olvidaba comprar en el súper. ¿Tú también crees que no puedo cuidarme sola? No es eso, Teresa. Es que los hijos se preocupan. Y Gabriel es un muchacho exitoso. Debe saber lo que hace. Exitoso. Esa palabra que justificaba todo. Como si el éxito en los negocios automáticamente te diera sabiduría para manejar la vida de otros. Además, siguió doña Esperanza mientras cortaba el pastel, dicen que en esas residencias hay muchas actividades. Hasta pueden conseguir novio. Se rió de su propio chiste. Pero yo no le encontré la gracia. ¿Novio? ¿A los 67 años? ¿Después de 40 años de matrimonio feliz? Como si mi vida fuera tan vacía que necesitara llenarla con lo primero que encontrara. Doña Esperanza, yo no quiero novio. Quiero mi casa. Ay, Teresa, no seas necia. A veces los cambios son buenos. Necia. Así me decía la mujer que llevaba 15 años viviendo en la misma casa, con el mismo esposo, con la misma rutina de todos los días. Después de que se fue, me senté en mi cocina a comerme el pastel sola. Estaba dulce, demasiado dulce, como todo lo que la gente me traía cuando quería endulzar noticias amargas. El jueves en la noche apareció mi primo Alfredo, el hermano menor de Roberto. Llegó sin avisar, tocando la puerta como si fuera su propia casa. «Prima, ¿cómo estás?» Alfredo siempre había sido el más directo de la familia, el que decía las cosas sin filtros, sin diplomacia. Ahí ando, primo. ¿Y tú qué tal? Pues ahí, trabajando como burro. Oye, me contó Roberto lo de tu casa. Por supuesto. Todo mundo ya sabía.
¿Y qué opinas? Pues la neta, prima. Yo creo que Gabriel tiene razón. La neta. Como si hubiera una sola verdad, y fuera la de Gabriel. ¿Por qué? Porque esta casa está muy grande para ti sola. Y muy vieja. Fíjate nada más en esa gotera del techo. En la pintura de las paredes. Necesita mucho trabajo. Era cierto que la casa necesitaba arreglos, pero no estaba cayéndose a pedazos como él la hacía ver. La casa está bien, Alfredo. Además, prima, piénsalo bien. Gabriel te está ofreciendo un lugar bonito, con todo pagado, con gente de tu edad. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería que me preguntaran qué quería. Quería que respetaran mi decisión. Quería seguir siendo dueña de mi propia vida. ¿Quiero quedarme aquí? Ay, prima, no seas terca. Los hijos se preocupan por uno. Y Gabriel está muy bien económicamente. No es como nosotros los pobres que no podemos ni mantener a nuestros viejos. Sus palabras me lastimaron más de lo que él pensaba. Como si mi resistencia fuera capricho de vieja mimada. Como si tener un hijo exitoso me quitara el derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Tú qué harías si tu hijo te dijera que tienes que irte de tu casa? Pues la neta, prima, si mi hijo tuviera la lana para meterme en un lugar bonito, yo feliz, total. Una casa son 4 paredes. Lo importante es estar bien. 4 paredes. Como si mi casa no fuera el lugar donde amé, donde crié a mi hijo, donde construí mis recuerdos más preciados. Alfredo se fue después de 1 hora, dejándome más confundida y más sola que antes. Era como si todo mundo hubiera decidido que Gabriel tenía razón, y yo estaba loca por resistirme. El viernes por la tarde, cuando ya creía que no podía sentirme más abandonada, tocó la puerta alguien que no esperaba. Sofía, mi nieta de 16 años. Sofía es la hija de Gabriel, pero casi no la veo. Gabriel siempre encuentra excusas para no traerla, que tiene mucha tarea, que está en actividades del colegio, que los adolescentes no quieren visitar abuelas. ¡Abuela! Me abrazó fuerte, de verdad fuerte, como no me habían abrazado en meses. Olía a perfume juvenil y a shampoo de fresa. «Sofía, ¿qué haces aquí, mi amor?» «Me escapé», dijo sonriendo. «Bueno, no me escapé. Le dije a mi mamá que iba a casa de una segura amiga, pero vine a verte». Entramos a la casa. Ella se sentó en el sofá con las piernas cruzadas, como hacía cuando era pequeña, y venía a visitarme más seguido. «Abuela, escuché a mis papás hablando de ti. Se me contrajo el estómago. ¿Qué habría escuchado? ¿Qué dijeron, mi amor?» «Que te quieren mandar a un asilo». «Asilo». Ella usó la palabra que Gabriel evitaba. La palabra real, sin eufemismos. «Residencia, Sofía. Tu papá dice que son muy bonitas. ¿Tú quieres irte?» Por primera vez en 1 semana, alguien me preguntaba qué quería yo. Una niña de 16 años era la primera persona en hacerme esa pregunta. «No, mi amor, no quiero irme». «Entonces no te vayas. No es tan fácil, Sofía». «¿Por qué no? Es tu casa». Los adolescentes ven las cosas tan claras, tan simples. Para ella sí era mi casa, y no quería irme. No había más que discutir. Tu papá dice que legalmente él puede tomar la decisión. ¿Y eso es cierto? No lo sé, mi amor. Creo que sí. Sofía se quedó pensativa, jugando con su celular. Después me miró con esos ojos grandes que heredó de su papá cuando era niño. «Abuela, ¿sabes qué me dijo mi maestro de civismo?» «¿Qué te dijo?» «Que todas las personas tienen derechos, sin importar la edad que tengan». Sus palabras me pegaron como un rayo. ¿Derechos? ¿Yo tenía derechos? Durante tantos días había estado pensando solo en lo que Gabriel podía hacer legalmente, no en lo que yo tenía derecho a decidir. ¿Tú crees que tengo derechos, Sofía? Claro que sí, abuela. Tienes derecho a vivir donde quieras. Tienes derecho a que te respeten. Tienes derecho a que te pregunten qué quieres. Mi nieta de 16 años me estaba diciendo lo que ningún adulto de mi familia había tenido la sensatez de reconocer. ¿Y qué crees que deba hacer? Pelear, abuela, como me enseñaste cuando era pequeña. ¿Te acuerdas que me decías que las mujeres fuertes no se dejan? Sí me acordaba. Cuando ella tenía 8 años y unos niños de la escuela se burlaban de ella, yo le dije exactamente eso. Las mujeres fuertes no se dejan, mija. Se defienden con dignidad. Abuela, tengo una idea. ¿Cuál? Mi amiga Valeria. Su abuelo tuvo un problema parecido. Sus hijos lo querían meter a un asilo y él no quería. Fueron con un abogado que ayuda gratis a los adultos mayores. ¿Gratis? Sí.
Se llama Defensoría Pública o algo así. Valeria me puede conseguir el teléfono. Un abogado gratis. Alguien que me ayudara a entender mis derechos. Alguien que estuviera de mi lado. ¿Tú crees que me ayudaría? Claro que sí. Abuela, tú no estás loca. No estás enferma. No necesitas que nadie decida por ti. Sofía se quedó conmigo 2 horas. Me ayudó a lavar los trastes. Regamos juntas las plantas del patio. Me contó de la escuela, de sus amigas, de un niño que le gusta pero que no se atreve a qué hablarle. Por primera vez en semanas me sentí como una abuela normal, no como una carga que hay que acomodar en algún lugar. Cuando se iba, me abrazó otra vez. Abuela, prométeme que no te vas a rendir. Te lo prometo, mi amor. Y prométeme que me vas a llamar si necesitas algo. Cualquier cosa. Te lo prometo. La vi alejarse caminando por la calle, con su mochila rosa y sus tenis blancos. Y por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, oré diferente. Señor Jesús, no te pido que cambies a Gabriel. Te pido que me des fuerzas para defenderme. Te pido que me muestres el camino. Y te doy gracias por Sofía. Por recordarme que no estoy completamente sola. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche de corrido. El sábado muy temprano marqué el número que Sofía me había conseguido con su amiga. Una voz amable me contestó. Instituto de Defensa Jurídica del Adulto Mayor. Buenos días. Buenos días. Necesito ayuda. Mi hijo me quiere sacar de mi casa. Claro que la podemos ayudar, señora. ¿Puede venir el lunes a las 10 de la mañana? ¿No cuesta nada? No, señora. Es un servicio gratuito. Después de colgar, me senté en mi cocina y me tomé un café tranquilo por primera vez en una semana. Tal vez Sofía tenía razón. Tal vez era hora de pelear. El lunes llegué al Instituto de Defensa Jurídica del Adulto Mayor, 15 minutos antes de mi cita. Estaba nervioso, como cuando era niña y tenía que hablar con la directora de la escuela. El edificio era modesto, con paredes color beige y sillas de plástico, pero había algo en el ambiente que me tranquilizó. Fotografías de adultos mayores sonrientes, frases motivadoras en las paredes y una recepcionista que me saludó con genuina amabilidad. ¿Señora Teresa Morales? Sí, soy yo. El licenciado Ramírez la está esperando. Pase por aquí, por favor. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 40 años, con lentes y una sonrisa que me recordó a los maestros buenos que había tenido Sofía en la primaria. Se levantó cuando entré a su oficina y me ofreció un café. Siéntese cómoda, señora Teresa. Cuénteme qué está pasando. Por primera vez en semanas, alguien me pedía que contara mi versión de los hechos. No me interrumpió, no me corrigió, no me dijo que estaba exagerando. Solo escuchó. Le conté todo. La visita de Gabriel en el Día de las Madres, la amenaza sobre la casa, el evaluador que mandó sin avisarme, el ultimátum, la presión familiar. Mientras hablaba, el licenciado tomaba notas en una libreta. ¿La casa está en nombre de quién, señora Teresa? De mi esposo Rodrigo. Él murió hace 8 años. ¿Hicieron el proceso de sucesión? No sé qué es eso. Es el trámite legal para transferir los bienes del fallecido a sus herederos. Sin ese trámite, la casa sigue legalmente a nombre de su esposo, aunque él ya no esté. Mi corazón se aceleró. ¿Eso significaba que Gabriel tenía razón sobre poder tomar decisiones? ¿Entonces mi hijo puede vender la casa? No es tan simple, señora Teresa. Usted tiene derechos como esposa sobreviviente. Y aunque no se haya hecho la sucesión, Gabriel no puede disponer de la propiedad sin su consentimiento. ¿Sin mi consentimiento? ¿Gabriel me había mentido sobre el poder legal que tenía? Pero él dice que legalmente puede decidir. Su hijo está mal informado. O está tratando de presionarla con información falsa. Nadie puede obligarla a irse de su casa si usted no quiere. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Gabriel había estado usando mi ignorancia legal para manipularme. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a iniciar el proceso de sucesión para que la casa quede legalmente a su nombre. Segundo, voy a Toati a hablar con su hijo para explicarle cuáles son realmente sus derechos y cuáles los de él. ¿Usted hablaría con Gabriel? Por supuesto. Muchas veces estos conflictos familiares se resuelven cuando alguien imparcial explica la situación legal real. Salí del instituto sintiéndome como una persona completamente diferente. Por primera vez en semanas, no era yo la que estaba equivocada. No era yo la que tenía que ceder.
No era yo la que tenía que aceptar decisiones de otros. El licenciado Ramírez me había dado su tarjeta y me dijo que me llamaría en 2 días para programar la llamada con Gabriel. También me dio una carpeta con información sobre los derechos de los adultos mayores. Llegué a mi casa y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza al entrar. Sentí alivio. Sentí que había recuperado algo que había perdido, el derecho a decidir sobre mi propia vida. Me serví un café y me senté en mi mesa de la cocina a leer los folletos que me había dado el licenciado. Había cosas que no sabía. Que nadie puede obligar a un adulto mayor mentalmente competente a cambiar de domicilio contra su voluntad. Que tengo derecho a recibir información clara sobre cualquier decisión legal que me afecte. Que el abuso económico y emocional hacia adultos mayores es un delito. ¿Abuso económico y emocional? ¿Eso era lo que Gabriel estaba haciendo conmigo? Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Cocinar algo solo para mí. No para recibir visitas. No para quedar bien con nadie. Solo porque se me antojó. Hice chiles en nogada. Mi platillo favorito. Rodrigo siempre decía que los hacía mejor que su propia madre. Compré los chiles poblanos más bonitos del mercado. Granada roja brillante. Nueces frescas. Me tomé todo el tiempo del mundo para prepararlos. Mientras cocinaba, fui recordando todas las veces que había cocinado para otros. Para Gabriel cuando era niño. Para Rodrigo cuando llegaba cansado del trabajo. Para las visitas en Navidad. Para los cumpleaños familiares. Siempre había cocinado pensando en hacer felices a otros. Nunca pensando en darme ese gusto a mí misma. Los chiles me quedaron deliciosos. Me los comí despacio, saboreando cada bocado. Sentada en mi comedor con mi mantel bueno puesto, como si fuera una ocasión especial. Y tal vez lo era. Tal vez era la primera vez en meses que me trataba a mí misma con cariño. Después de comer, hice algo más que no había hecho en mucho tiempo. Me bañé con agua tibia, me puse mi bata más suave y me acosté a leer en mi cama. No a preocuparme, no a llorar, no a darle vueltas a mis problemas. Solo a leer una novela romántica que había comprado hace meses y no había tenido tiempo de terminar. Por primera vez en semanas, dormí profundo y sin sobresaltos. El martes por la tarde sonó el teléfono. Era el licenciado Ramírez. «Señora Teresa, ya hablé con su hijo». «¿Cómo le fue?» Al principio se molestó mucho. Me dijo que yo no tenía derecho a meterme en asuntos familiares, pero cuando le expliqué la situación legal real, cambió de tono. ¿Qué le dijo? Le expliqué que usted tiene derechos irrenunciables sobre la casa, que no puede ser obligada a irse contra su voluntad y que presionarla constituye abuso hacia adulto mayor. Mi corazón se aceleró. ¿Gabriel había aceptado? ¿Y qué respondió? Al principio trató de justificarse diciendo que solo se preocupa por su bienestar. Pero cuando le dejé claro que sus métodos eran ilegales, dijo que necesitaba hablar con usted. Esa misma noche Gabriel me llamó. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria. ¿Más nerviosa? «Mamá, habló conmigo un abogado». «Sí, ya sé. ¿Por qué fuiste con un abogado sin decirme?» La pregunta me pareció absurda. ¿Por qué tenía que pedirle permiso para buscar ayuda? ¿Por qué necesitaba saber cuáles son mis derechos? Gabriel, mamá, yo nunca te quise sacar de la casa por maldad. Solo me preocupo por ti. Era la primera vez en semanas que su voz sonaba como la del hijo que yo recordaba. Pero ya había aprendido a desconfiar de sus cambios de tono. Si te preocuparas por mí, me habrías preguntado qué quiero yo. Tienes razón, dijo. Y esas palabras me sorprendieron tanto que casi se me cae el teléfono. Tienes razón, mamá. Debí preguntarte. ¿Gabriel me estaba dando la razón? ¿Por primera vez en meses mi hijo admitía que yo tenía razón en algo? Gabriel, lo único que quiero es quedarme en mi casa. Vivir tranquila. Que me respetes. Lo sé, mamá. Ya entendí. ¿Entonces ya no vas a presionarme para que me vaya? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. No, mamá. No te voy a presionar más. Sentí que me liberaba de un peso enorme. Mi hijo había cedido. El abogado había funcionado. Había ganado la batalla. Gracias, Gabriel. Pero, mamá, necesitamos hablar de otras cosas. De los gastos de la casa, de tu seguridad, de... Gabriel. Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Vamos a hablar de eso cuando tú vengas a visitarme como hijo.
no como administrador de mis finanzas. ¿Cómo? Lo que oíste. Si vienes a verme como mi hijo, a preguntarme cómo estoy, a platicar conmigo, a pasar tiempo juntos, entonces podremos hablar de lo que necesites. Pero no voy a permitir más que vengas solo a fiscalizar mi vida. Otra pausa larga. Entiendo, mamá. ¿De verdad entiendes, Gabriel? Sí, mamá. De verdad. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotografías familiares que tengo en la repisa. Gabriel de bebé, Gabriel en su primera comunión, Gabriel graduándose de la universidad, Gabriel el día de su boda. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Cuándo el niño amoroso que aparecía en esas fotos se había convertido en el hombre frío que me había amenazado hacía apenas una semana? Tal vez el dinero lo había cambiado. Tal vez el éxito lo había hecho creer que tenía derecho a controlar todo y a todos. Tal vez simplemente había dejado de verme como su madre para verme como una responsabilidad incómoda. Pero también tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza de recuperar algo de la relación que habíamos perdido. El miércoles me levanté temprano y decidí hacer algo que no había hecho desde que empezó todo este problema. Salir a caminar por mi barrio solo por gusto, no por necesidad. Caminé despacio por las calles de San Ángel, saludando a los vecinos que encontraba, deteniéndome a ver los escaparates de las tiendas, comprándome un helado de limón en la nevería donde iba con Gabriel cuando era niño. En la esquina de Insurgentes me encontré con don Ricardo, el señor que vende periódicos en el metro. ¿Cómo está, doña Teresa? Hacía tiempo que no la veía. Ahí ando, don Ricardo, echándole ganas. Se ve diferente, como más... ¿Contenta? ¿Se me notaba? ¿Se me notaba que por primera vez en semanas no cargaba el peso de la angustia en los hombros? Puede ser, don Ricardo, puede ser. Esa tarde Sofía me llamó. «Abuela, ¿cómo te fue con el abogado?» «Muy bien, mi amor. Tenía razón. Sí tengo derechos. Te lo dije. ¿Y mi papá ya te dejó en paz?» «Eso parece». «Qué bueno, abuela. Sabía que si peleabas ibas a ganar». Pelear. Esa palabra había tenido siempre connotaciones negativas para mí. Una señora decente no peleaba. Cedía, se adaptaba. Buscaba la armonía familiar. Pero Sofía tenía razón. A veces pelear era necesario. A veces pelear era la única forma de defender tu dignidad. Sofía, quiero darte las gracias. ¿Por qué, abuela? Por recordarme que tengo derecho a defenderme. Por no dejarme que me rindiera. Ay, abuela, eso es lo que hacen las familias que se quieren de verdad. Se cuidan unas a otras. Familias que se quieren de verdad. Mi nieta de 16 años me había cuidado mejor que mi hijo de 45. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al espejo de mi recámara y me miré bien. Estaba más delgada de lo normal por la preocupación de las últimas semanas. Tenía ojeras, algunas arrugas nuevas, pero había algo diferente en mis ojos, algo que hacía tiempo no veía. Era determinación. Era la mirada de una mujer que había recordado que tenía derecho a decidir sobre su propia vida. «Teresa Morales», me dije en voz baja. Ya era hora de que te defendieras. Me arrodillé frente a mi altar por última vez ese día, pero mi oración fue diferente. «Señor Jesús, gracias por darme fuerzas para levantarme. Gracias por ponerme gente buena en el camino. Y gracias por recordarme que tú me diste esta vida para vivirla con dignidad». Por primera vez en semanas, dije «Amén», con verdadera gratitud en el corazón. 2 semanas después de mi conversación telefónica con Gabriel, apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Pero esta vez no llegó en su BMW reluciente. Llegó caminando, sin traje caro, vestido con jeans y una camisa sencilla que no había visto en años. Toqué la puerta suavemente, no con esos golpes autoritarios de antes. «Mamá, ¿puedo pasar?» Su voz sonaba diferente, más humilde, menos segura de sí misma. «Claro, hijo. Pasa». Entró a la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos recorrieron la sala, la cocina, el comedor, pero no con la mirada evaluadora de la última vez. Esta vez parecía estar recordando, no calculando. «¿Quieres café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos tenido esa conversación terrible el Día de las Madres, pero ahora el ambiente era completamente diferente. Gabriel tomó su café en silencio durante varios minutos. Yo también guardé silencio.
Pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio que esperaba, que daba espacio. Mamá, vengo a pedirte disculpas. Las palabras me sorprendieron, aunque después de nuestra conversación telefónica las esperaba un poco. ¿Disculpas por qué, Gabriel? Por todo. Por hablarte como te hablé. Por amenazarte. Por tratar de sacarte de tu casa. Por... Se detuvo y pasó saliva. Por tratarte como si fueras una carga y no mi madre. Estas últimas palabras me llegaron directo al corazón. Era la primera vez que él reconocía que me había tratado mal, que había herido mis sentimientos. Gabriel, yo solo quería... Déjame terminar, mamá. Por favor. Asentí. El abogado me ayudó a entender algo que yo había perdido de vista. Me dijo que cuando presionas a una persona mayor para que tome decisiones que no quiere tomar, no importa que tengas buenas intenciones. Es abuso. La palabra abuso sonaba extraña saliendo de su boca. Cuando me dijo eso, yo me enojé muchísimo. Le dije que él no entendía, que yo solo me preocupaba por tu seguridad, por tu bienestar económico. Pero después, en mi carro, empecé a pensar en todo lo que había pasado. Dejó su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Y me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Ni una sola vez. Decidí lo que era mejor para ti sin preguntarte si estabas de acuerdo. Es cierto, hijo. Y me di cuenta de algo peor. Mamá, no venía a verte porque te quisiera. Venía porque me sentía obligado. Y cuando venía, no preguntaba cómo estabas tú. Solo me fijaba en lo que necesitaba arreglar, en lo que costaba dinero, en los problemas. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas, pero a la vez me aliviaron porque significaban que él se había dado cuenta. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te pregunté cómo te sentías, mamá? No, hijo. Yo tampoco me acuerdo. Y eso es terrible. Gabriel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que da al patio. Desde ahí podía ver las plantas que yo cuidaba todos los días. El pequeño jardín que Rodrigo había plantado y que yo había mantenido vivo todos estos años. ¿Te acuerdas cuando era niño y me lastimaba jugando fútbol? Me acuerdo. Tú siempre dejabas todo lo que estuvieras haciendo para curarme. No importa si estabas cocinando, limpiando o viendo televisión. Siempre me atendías primero. Eras mi hijo, Gabriel. Era lo natural. ¿Y te acuerdas cuando me enfermé de neumonía? Claro que me acuerdo. Te quedaste despierta conmigo 3 noches seguidas. No te separaste de mi cama ni un momento. Vendiste tus aretes de oro para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. No sabía que él se acordara de eso. Y cuando quise estudiar inglés en el Instituto Caro, trabajaste fines de semana durante meses para pagarme las clases. Gabriel, y cuando me gradué de la universidad, me abrazaste llorando y me dijiste que estabas orgullosa de mí. Y yo te dije que todo lo que era, te lo debía a ti. Se volteó hacia mí. Tenía los ojos húmedos. ¿Cómo pude olvidar todo eso, mamá? ¿Cómo pude convertirme en alguien que te trata como si fueras un problema por resolver, en lugar de la persona que me dio todo sin pedirme nada a cambio? Yo también tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en las últimas semanas. Estas no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Mi hijo había regresado. El Gabriel que yo recordaba, el que me amaba, el que me agradecía, había vuelto. El dinero me cambió, mamá. El éxito me cambió. Empecé a creer que porque ganaba bien, porque tenía una casa bonita y un carro caro, eso me daba derecho a decidir por otros, incluso por ti. Gabriel, el dinero no es malo. Trabajaste mucho para tenerlo. No, mamá. El dinero no es malo. Malo es lo que yo hice con él. Lo usé para sentirme superior, para creer que mis opiniones valían más que las de otros, para justificar tratar mal a la persona que más me ama en este mundo. Se acercó a mi silla y se arrodilló junto a mí, como hacía cuando era niño y me pedía perdón por alguna travesura. Mamá, ¿me perdonas? Le acaricié la cabeza, como hacía cuando tenía 5 años y se lastimaba o se asustaba. Ya te perdoné. Hijo, desde el primer día ya te había perdonado. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácil después de todo lo que te hice? Porque eres mi hijo, Gabriel, y porque el perdón no es algo que uno da cuando la otra persona se lo merece. Es algo que uno da cuando decide dejar de cargar el rencor en el corazón. Se quedó arrodillado junto a mi silla varios minutos, llorando calladamente,
Yo seguí acariciándole la cabeza, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Mamá, quiero pedirte algo más. Dime, quiero que me enseñes a volver a ser tu hijo. ¿Cómo? No sé cómo visitarte sin buscar problemas que resolver. No sé cómo platicar contigo sin convertir todo en un asunto de dinero o de seguridad. Ya no sé cómo ser solo tu hijo». Su confesión me partió el corazón. Mi exitoso hijo empresario no sabía cómo tener una relación normal con su madre. «Gabriel, siéntate aquí conmigo». Se sentó en la silla que estaba junto a la mía. «¿Sabes qué es lo que más extraño?» «¿Qué, mamá?» «Que me cuentes cómo estás. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te preocupa? Que me platiques de tu trabajo. No como si fuera un reporte financiero, sino como si fuera algo que te gusta hacer. ¿Eso extrañas?» «Extraño que me digas si estás contento con Mónica, si planean tener más hijos, si hay algo en tu vida que te emocione». Gabriel me miró como si esas preguntas nunca se le hubieran ocurrido. «¿Sabes qué más extraño?» «¿Qué?» «Que me ayudes con las plantas del jardín, como hacías cuando eras niño. Que desayunemos juntos sin prisa, platicando de cualquier cosa. Que veas conmigo mis telenovelas y te burles de lo exageradas que son. ¿Te gustaría eso?» «Me encantaría, hijo. ¿Y si viene un problema real con la casa? Si realmente necesitas ayuda con algo, entonces me preguntarás qué quiero hacer yo. Me explicarás las opciones. Buscaremos juntos la mejor solución. Pero como familia, Gabriel. No como si fueras mi jefe y yo tu empleada irresponsable». Gabriel asintió. «¿Puedo empezar ahora?» «¿Empezar qué?» «A ser tu hijo otra vez. ¿Puedo quedarme a desayunar contigo? ¿Puedo ayudarte con las plantas? ¿Puedes enseñarme a hacer ese mole que me gustaba tanto cuando era niño?» Por primera vez en meses, sonreí con ganas. «Claro que puedes, mi amor». Pasamos toda la mañana juntos. Gabriel me ayudó a regar las plantas y se acordó del nombre de cada una. Me ayudó a preparar huevos rancheros y me contó que había estado estresado en el trabajo, que tenía problemas con un socio, que a veces se sentía solo a pesar de estar rodeado de gente. «¿Y Mónica?», le pregunté mientras desayunábamos. «Mónica es complicada. A veces siento que también me ve como una inversión más que como su esposo». «¿Qué quieres decir?» «Que se casó conmigo por la estabilidad económica, no porque me amara realmente. Y yo me di cuenta de eso, pero creía que con el tiempo podríamos construir algo real. ¿Y no han podido?» «No, mamá. Y creo que eso me hizo más amargado, más controlador. Como no podía controlar mi matrimonio, trataba de controlar todo lo demás, incluyéndote a ti». Era la primera vez que Gabriel me hablaba con tanta honestidad sobre su vida personal. «¿Qué vas a hacer?» «No sé, mamá, pero ya no quiero vivir así. Ya no quiero ser una persona que lastima a la gente que ama solo porque se siente frustrada». Después del desayuno fuimos al jardín. Gabriel se quitó su camisa y se puso a trabajar en la tierra como hacía cuando era adolescente. Trasplantamos unas flores, podamos las rosas, regamos todo el patio. Mientras trabajábamos, me contó planes que tenía para su negocio, dudas que tenía sobre su futuro, sueños que había tenido que ya no sabía si seguía queriendo cumplir. «Mamá, ¿puedo venir el domingo que viene también?» «Puedes venir cuando quieras, hijo. Siempre. ¿Y puedes enseñarme a hacer chiles en nogada? ¿Los que hacías para las fiestas patrias?» «Por supuesto». Cuando se fue en la tarde, me abrazó como no me había abrazado en años, fuerte, como si no me quisiera soltar, como si hubiera recordado cuánto me había extrañado sin darse cuenta. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por volver, hijo. Y mamá, gracias por enseñarme que defenderse no es ser mala persona, que poner límites no es falta de amor». Después de que se fue, me quedé en mi jardín hasta que se puso el sol. Las plantas se veían más bonitas después de que las habíamos cuidado juntos. La casa se sentía más llena, más viva. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, oré con el corazón más agradecido que había tenido en meses. «Señor Jesús, gracias por devolverme a mi hijo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere firmeza, no solo paciencia. Y gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para sanar una relación, cuando hay amor de verdad de ambos lados». Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía como un hogar otra vez. Los meses que siguieron a la reconciliación con Gabriel fueron como vivir una segunda primavera.
No solo porque las cosas habían mejorado con mi hijo, sino porque yo había despertado a una versión de mí misma que creía perdida para siempre. Gabriel cumplió su promesa. Cada domingo llegaba temprano, a veces con pan dulce de la panadería de la esquina, a veces con flores para el altar de la Virgen. Desayunábamos juntos, trabajábamos en el jardín, cocinábamos algún platillo que él quería aprender. Pero lo más importante era que platicábamos, de verdad platicábamos. Me contaba sobre sus problemas en el trabajo, sus dudas sobre su matrimonio, sus planes para el futuro. Y yo le contaba sobre mis días, mis pequeñas aventuras al mercado, las telenovelas que veía, los libros que estaba leyendo. Conversaciones normales entre madre e hijo, sin agenda oculta, sin tensión. Un domingo me sorprendió con una propuesta inesperada. «Mamá, ¿te gustaría acompañarme a un retiro espiritual?» ¿Un retiro? Sí. Mi amigo Carlos, el contador, me recomendó un lugar en Tepoztlán, donde hacen retiros para familias que han pasado por crisis. 3 días de reflexión, oración, talleres para mejorar la comunicación. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Hacía años que no salía de la Ciudad de México y nunca había ido a un retiro espiritual. ¿Tú quieres ir conmigo? Sí, mamá. Creo que nos ayudaría a fortalecer lo que estamos reconstruyendo. 2 semanas después estábamos en un autobús rumbo a Tepoztlán. Gabriel había insistido en que fuéramos en autobús en lugar de en su carro. Así tenemos más tiempo para platicar, me dijo. El lugar del retiro era hermoso. Una casa grande rodeada de montañas, con jardines llenos de flores y una capilla pequeña pero acogedora. Había unas 20 personas, la mayoría familias que, como nosotros, habían pasado por momentos difíciles. El primer día participamos en un taller llamado Comunicación desde el Corazón. Una psicóloga cristiana nos enseñó ejercicios para escucharnos realmente, sin juzgar, sin interrumpir, sin tratar de resolver los problemas del otro inmediatamente. «Gabriel», me dijo la coordinadora, «cuéntale a tu mamá algo que te haya dolido en su relación, pero díselo desde el amor, no desde el reclamo». Gabriel me miró con ternura. «Mamá, a veces siento que me ves solo como tu hijo exitoso, no como una persona completa con dudas y miedos. Cuando tengo problemas, me da pena contártelos porque siento que vas a pensar que no soy el hombre fuerte que tú criaste». Sus palabras me sorprendieron. Yo no me había dado cuenta de que mi orgullo por su éxito lo hacía sentir presionado. «Teresa», siguió la coordinadora, «ahora cuéntale a Gabriel algo que te haya dolido, pero desde el amor». «Hijo», le dije tomando sus manos, «me dolió mucho sentir que ya no me necesitabas como madre, que solo me veías como una responsabilidad. Pero ahora entiendo que tal vez yo también contribuí a esa distancia al no preguntarte cómo te sentías realmente. Por primera vez pudimos hablar de nuestros dolores sin atacarnos, sin defendernos, solo reconociendo lo que había pasado y aprendiendo de ello. El segundo día participamos en una misa muy especial al aire libre, rodeados de montañas. El padre que la celebró habló sobre el perdón verdadero, no como algo que se da una sola vez, sino como una decisión diaria de elegir el amor sobre el resentimiento. El perdón, dijo, no es olvidar lo que pasó, es recordar lo que pasó sin permitir que nos siga lastimando. Es elegir construir algo nuevo sobre los cimientos de la experiencia vivida. Después de la misa, Gabriel y yo caminamos por un sendero entre los árboles. Él llevaba mis medicamentos en su mochila. Me daba la mano cuando el terreno estaba irregular. Me preguntaba si necesitaba descansar. «Mamá, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti?» «¿Qué, hijo?» «Que nunca perdiste tu fe, ni cuando papá se enfermó, ni cuando se murió, ni cuando yo me porté tan mal contigo. Siempre seguiste creyendo en Dios, siempre seguiste orando». A veces dudé, Gabriel. A veces sentí que Dios no me escuchaba, pero nunca dejaste de hablarle. Y creo que por eso pudimos arreglar las cosas, porque tú nunca dejaste de pedirle que me cuidara, que me ayudara así a encontrar el camino de regreso a casa. Tenía razón. Incluso en los momentos más difíciles, cuando me sentía más abandonada, seguí orando por él. Seguí encendiendo velas por él en la iglesia. Seguí pidiendo por su bienestar. El tercer día del retiro fue el más impactante.
Participamos en una ceremonia de nueva alianza familiar, donde las familias podían hacer compromisos públicos de cómo querían relacionarse de ahí en adelante. Gabriel y yo escribimos juntos una carta de compromisos. Yo, Gabriel, me comprometo a visitar a mi madre al menos una vez por semana, no por obligación, sino por amor. Me comprometo a preguntarle cómo se siente, qué piensa, qué necesita. Me comprometo a respetar sus decisiones sobre su vida, incluso cuando no esté de acuerdo. Me comprometo a ser su hijo, no su administrador. Yo, Teresa, me comprometo a decirle a mi hijo cuando algo me moleste o me preocupe, en lugar de guardármelo hasta que se vuelva resentimiento. Me comprometo a apoyar sus decisiones como adulto independiente. Me comprometo a ser su madre, pero también su amiga. Cuando regresamos de Tepoztlán, algo había cambiado profundamente en mí. No solo en mi relación con Gabriel, sino en mi relación conmigo misma y con Dios. Decidí hacer algo que nunca había hecho: unirme a un grupo de oración de adultos mayores en mi parroquia. Todos los martes por la tarde nos reuníamos 8 señoras en la sacristía para leer la Biblia, compartir nuestras preocupaciones y orar unas por otras. Ahí conocí a Esperanza, una viuda de 70 años que había pasado por una situación parecida con sus hijos. También a Carmen, que había superado un cáncer, y a Rosa, que cuidaba sola a su esposo con Alzheimer. ¿Saben qué he aprendido?, nos dijo Rosa un martes. Que Dios no nos manda las pruebas para castigarnos, nos las permite para fortalecernos y para enseñarnos que no estamos solos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante meses había pensado que lo que pasó con Gabriel era un castigo por algo que había hecho mal como madre, pero ahora entendía que había sido una oportunidad para crecer, para aprender a defenderme, para descubrir fuerzas que no sabía que tenía. El grupo de oración se convirtió en mi segunda familia. Cuando Esperanza se enfermó de gripe, todas fuimos a cuidarla por turnos. Cuando a Carmen le dieron los resultados de sus estudios médicos, todos normales, gracias a Dios, celebramos con un pastel. Cuando Rosa necesitó ayuda para llevar a su esposo al doctor, nos organizamos para acompañarla. Por primera vez en años, tenía amigas verdaderas, mujeres que me conocían, que sabían mi historia, que se preocupaban por mí no por obligación, sino por cariño. También me inscribí en una clase de cocina tradicional mexicana que daban los sábados en el Centro Cultural del barrio. Siempre había sabido cocinar, pero quería aprender recetas nuevas, perfeccionar técnicas, conocer gente. La maestra, una señora oaxaqueña llamada Petra, nos enseñaba no solo a cocinar, sino la historia de cada platillo, las tradiciones familiares que venían con cada receta. La cocina, decía doña Petra, es un acto de amor. Cuando cocinas para alguien, le estás dando un pedacito de tu corazón. Pero también tienes que cocinarte a ti misma con amor. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todas las veces que había cocinado para otros, pero me había conformado con las sobras, o con cualquier cosa rápida cuando estaba sola. Empecé a cocinarme comidas especiales aunque fuera solo para mí. Mole coloradito los miércoles, pozole rojo los viernes, chiles en nogada cuando se me antojaba. Mi casa comenzó a oler siempre a comida rica. No solo cuando esperaba visitas. Una tarde, mientras preparaba tamales para llevar al grupo de oración, sonó el teléfono. Era Sofía. «Abuela, ¿cómo estás?» «Muy bien, mi amor». «¿Y tú?» «Abuela, tengo que contarte algo. Le platiqué a mi maestra de civismo lo que pasó contigo y con papá, y ella dijo que tu historia debería ser un ejemplo para otras personas». «¿Qué quieres decir?» «Dice que muchos adultos mayores pasan por lo mismo que tú pasaste, pero no saben que tienen derechos, no saben que se pueden defender. Dice que tu experiencia podría ayudar a otros». La idea me emocionó. ¿Mi experiencia podría servir para ayudar a otras personas? ¿Qué tendría que hacer? Ella conoce a una asociación que da pláticas en centros de salud y asilos sobre los derechos de los adultos mayores. Te invitarían a contar tu historia. ¿Yo? ¿Hablar en público? Sí, abuela. Tú que eras tan tímida y ahora eres tan fuerte. Serías perfecta. Tímida. Era cierto. Toda mi vida había sido tímida. Pero ya no. Algo había cambiado en mí desde que aprendí a defenderme. ¿Sabes qué, Sofía? Dile a tu maestra que sí.
3 semanas después estaba parada frente a 30 personas en un centro de salud de Xochimilco, contando mi historia. Al principio me temblaban las manos, pero cuando vi las caras de las señoras que me escuchaban, cuando vi que algunas asentían reconociendo situaciones similares, me tranquilicé. Lo más importante que aprendí, les dije al final de mi plática, es que el amor no significa permitir que abusen de ti. Se puede amar con límites. Se puede perdonar sin volverse sumiso. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Después de la plática, varias señoras se me acercaron para platicarme sus propias historias. Una me contó que su hijo le quitaba su pensión cada mes, otra que su nuera no la dejaba ver a sus nietos, otra que sus hijos querían vender su casa sin consultarle. ¿Usted cree que yo también puedo defenderme?, me preguntó una señora de 80 años con lágrimas en los ojos. Señora, le dije tomando sus manos arrugadas, si yo pude, cualquiera puede. Solo necesita recordar que Dios la ama y la hizo digna de respeto. Esa noche llegué a casa más cansada pero más plena que nunca. Había descubierto algo nuevo sobre mí misma. Tenía algo que ofrecer al mundo. Tenía experiencias que podían ayudar a otros. Gabriel me llamó como todos los días. ¿Cómo te fue en tu primera plática, mamá? Muy bien, hijo. Me invitaron a dar 3 más el mes que viene. Estoy muy orgulloso de ti, mamá. ¿De verdad? De verdad. Ver cómo has crecido, cómo has encontrado tu propia voz, cómo estás ayudando a otros. Me da mucho orgullo ser tu hijo. Después de colgar, me quedé pensando en sus palabras. Por primera vez en mi vida, mi hijo estaba orgulloso no de lo que yo había hecho por él, sino de lo que yo estaba haciendo por mí misma y por otros. Me arrodillé frente a mi altar, pero esta vez mi oración fue de pura gratitud. Señor Jesús, gracias por no dejarme quedar en el papel de víctima. Gracias por mostrarme que puedo ser fuerte sin dejar de ser amorosa. Gracias por darme una segunda oportunidad de vivir mi vida con propósito. Y gracias por usar mi dolor para ayudar a sanar el dolor de otros. Por primera vez en décadas, me sentí completamente realizada. No solo como madre, no solo como esposa, sino como Teresa, como la mujer que Dios había creado para hacer una diferencia en este mundo. 1 año después de aquel terrible Día de las Madres, estoy sentada en el mismo jardín donde Gabriel y yo trabajamos juntos durante su primera visita de reconciliación. Pero ahora todo es diferente. Las rosas están más frondosas. Las bugambilias han crecido tanto que casi cubren la barda. Y en el rincón donde antes había un espacio vacío, sembré un pequeño huerto con cilantro, perejil, chiles serranos y jitomates cherry. Hoy es domingo y espero a Gabriel como todos los domingos, pero ya no con la ansiedad de antes, ya no con el miedo de que no venga, ya no preguntándome qué humor traerá o qué problemas encontrará en mi casa. Ahora lo espero con la tranquilidad de quien sabe que será recibida con amor genuino. Mi teléfono suena. Es él. Mamá, voy llegando. ¿Quieres que pase por algo especial? Solo tráete a ti, hijo. Eso es más que suficiente. Mientras espero, reviso el álbum de fotografías que he estado armando estos meses. No es un álbum común. Es la colección de momentos que he vivido desde que decidí defenderme. Desde que aprendí que merecía respeto y amor verdadero. Aquí está la foto del retiro en Tepoztlán. Gabriel y yo abrazados frente a la capilla, con sonrisas que reflejan paz interior. Aquí la foto del grupo de oración. 8 mujeres unidas no por la desgracia, sino por la fe y el cariño mutuo. Aquí una foto de mi primera plática en el centro de salud, rodeada de señoras que me escucharon con atención y esperanza. Y aquí mi foto favorita. Sofía y yo en mi cocina, preparando chiles en nogada para el Día de la Independencia. Ella con delantal rosa, yo con mi delantal bordado. Las dos sonriendo mientras pelamos nueces. En esa foto se ve claramente algo que antes no tenía. Alegría de vivir. Escucho el portón. Gabriel llega puntual como siempre ahora, pero hoy trae a alguien más. Mamá, te traje una visita especial. Es Sofía, con una mochila en la espalda y una sonrisa que ilumina toda la casa. Abuela, papá me dijo que puedo quedarme a dormir contigo si quieres. Por supuesto que quieres, mi amor. Los 3 desayunamos juntos en mi comedor, en esa mesa que hace 1 año me parecía demasiado grande para una sola persona.
y ahora se siente perfecta para recibir a mi familia. Gabriel me cuenta que las cosas con Mónica han mejorado desde que él empezó terapia psicológica, que están aprendiendo a comunicarse mejor, que incluso han hablado de tener un bebé. ¿Un bebé?, pregunto emocionada. Tal vez, mamá, tal vez. Mónica dice que quiere que nuestros hijos conozcan a una abuela como tú, que les enseñe lo que significa ser fuerte con amor. ¡Fuerte con amor! Nunca había pensado que esas dos cualidades pudieran ir juntas, pero ahora entiendo que es exactamente lo que soy. Sofía me cuenta sobre sus clases, sus amigas, el muchacho que finalmente se animó a hablarle y que resulta ser muy simpático. Pero también me cuenta algo más importante. Abuela, mi maestra de civismo dice que tu historia ya ayudó a más de 200 personas en toda la ciudad. ¿200? Sí. Dice que cuando alguien cuenta su historia con valor, eso inspira a otros a encontrar su propio valor. Después del desayuno, Gabriel se va a hacer unos pendientes, pero regresa en la tarde. Sofía se queda conmigo para ayudarme a preparar la comida y para lo que se ha vuelto nuestra tradición favorita, ordenar juntas los recuerdos de la semana. Abuela, cuéntame qué hiciste esta semana. El lunes fui al grupo de oración. Rosa nos pidió que oráramos por su esposo, que está empeorando del Alzheimer. Esperanza nos enseñó una oración nueva que aprendió en un retiro. ¿El martes? El martes di una plática en un asilo en Tlalpan. Había una señora de 90 años que lloraba porque sus hijos no la visitan nunca. Al final de la plática me abrazó y me dijo que se había dado cuenta de que ella vale por lo que es, no por lo que otros piensan de ella. ¿El miércoles? Miércoles fui a mi clase de cocina. Aprendimos a hacer cochinita pibil oaxaqueña. Doña Petra nos contó la historia de cómo su abuela le enseñó la receta cuando tenía 12 años. ¿Jueves? El jueves vino el licenciado Ramírez a visitarme. ¿El abogado que te ayudó? Sí. Ya terminamos todos los papeles de la casa. Ahora está completamente a mi nombre. Pero también vino a pedirme un favor. ¿Cuál? Quiere que trabaje con él como voluntaria, ayudando a otros adultos mayores que pasan por situaciones similares a la mía. Dice que nadie entiende mejor a una persona que está sufriendo abuso familiar que alguien que ya lo vivió y lo superó. Sofía me mira con ojos brillantes. ¿Vas a hacerlo? Ya le dije que sí, mi amor. ¡Qué padre, abuela! Vas a ser como una superheroína para los abuelitos. Superheroína. Me río de la ocurrencia de mi nieta. Pero después reflexiono. Tal vez no esté tan equivocada. Tal vez cuando una persona se atreve a defenderse y a ayudar a otros, sí se convierte en una especie de superheroína. No con poderes mágicos, sino con la fuerza que viene de haber tocado fondo y haber elegido levantarse. Abuela, ¿y el viernes? El viernes fue muy especial. Fui a misa de 7, como siempre, pero después me quedé un rato extra para hablar con la Virgen de Guadalupe. ¿Le dijiste algo importante? Le di las gracias por todo lo que ha pasado este año. ¿Le diste las gracias por lo malo también? La pregunta de Sofía me sorprende por su profundidad. Esta niña de 16 años a veces me hace reflexionar sobre cosas que yo no había considerado. ¿Sabes qué, mi amor? Sí, le di las gracias también por lo malo, porque sin esos meses difíciles con tu papá, yo nunca habría aprendido a defenderme, nunca habría descubierto que tengo fuerza propia, nunca habría conocido a mis amigas del grupo de oración, nunca habría empezado a dar pláticas para ayudar a otros. ¿Entonces no cambiarías nada de lo que pasó? No cambiaría que tu papá y yo pasáramos por esa crisis, porque nos llevó a una relación más honesta y más amorosa. Pero sí cambiaría una cosa. ¿Qué? Hubiera querido aprender antes que merezco respeto. Me hubiera gustado conocer antes mis derechos como persona. Me hubiera gustado enseñarte desde pequeña que las mujeres fuertes no son las que aguantan todo, sino las que saben cuándo decir no y cuándo pedir ayuda. Pero no es demasiado tarde, abuela. Me lo estás enseñando ahora. Tiene razón. Nunca es demasiado tarde para enseñar lo que has aprendido. Por la tarde, cuando Gabriel regresa, los tres salimos a caminar por las calles de San Ángel. Es algo que hemos empezado a hacer los domingos. Caminar sin prisa, saludando a los vecinos, deteniéndose en el parque para que Gabriel empuje a Sofía en los columpios como hacía cuando era pequeña. Durante la caminata,
Gabriel me cuenta que has estado pensando en cambiar su estilo de vida. ¿En qué sentido, hijo? Quiero abrir un restaurante más pequeño, más familiar, algo donde pueda estar más presente, donde pueda conocer a los clientes, donde la comida sea hecha con amor y no solo por eficiencia. ¿Y Mónica qué opina? Al principio le daba miedo porque significaría ganar menos dinero, pero después de ver lo feliz que he sido estos meses, contigo, con Sofía, viviendo de manera más simple, ella también quiere intentarlo. Me da mucho gusto escuchar eso, hijo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora, mamá? ¿Qué? Que eres feliz. De verdad feliz. No solo cuando estamos nosotros, sino todo el tiempo. Se te nota en los ojos, en la forma como caminas, en la forma como hablas de tu vida. Tienes razón. Soy feliz. Profundamente, genuinamente feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque es mía. Porque tomo decisiones por mí misma. Porque tengo propósito. Porque sé que valgo por lo que soy. No solo por lo que hago para otros. Esa noche, después de que Gabriel y Sofía se van, me quedo en mi sala leyendo un libro sobre derechos humanos que me prestó el licenciado Ramírez. Es algo que jamás hubiera imaginado hacer hace un año. Leer sobre leyes, sobre derechos, sobre justicia social. Pero ahora entiendo que conocer mis derechos no es vanidad o rebeldía. Es responsabilidad. Es una forma de honrar la vida que Dios me dio. Antes de acostarme, hago lo que hago todas las noches. Me arrodillo frente a mi altar. Pero mi oración de hoy es especial, porque es el aniversario de aquella primera noche en que le grité a Dios preguntándole dónde estaba. Señor Jesús, oro mientras sostengo mi rosario. Ahora sé dónde estabas todo el tiempo. Estabas conmigo, dándome fuerzas para resistir. Estabas en Sofía cuando me recordó que tengo derechos. Estabas en el licenciado Ramírez cuando me ayudó a conocer la verdad. Estabas en Gabriel cuando encontró el valor para cambiar. Y estabas en mí cuando finalmente aprendí que merezco amor y respeto. Hago una pausa y sonrío. Algo que antes no hacía durante las oraciones. Gracias, Señor, por enseñarme que el amor verdadero no es sumisión. Que se puede perdonar sin permitir que abusen de ti. Que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Y gracias por mostrarme que mi vida aún tiene mucho propósito por cumplir. Me acuesto en mi cama, en mi casa, rodeada de mis recuerdos, pero ya no atrapada en el pasado. Estoy construyendo un futuro que nunca imaginé posible. Un futuro donde soy protagonista de mi propia vida, donde ayudo a otros, donde mi familia me respeta y me ama verdaderamente. Antes de quedarme dormida, pienso en todas las señoras que he conocido en mis pláticas, en todas las que están pasando por situaciones similares a la que yo viví. Y me prometo seguir contando mi historia, seguir mostrando que es posible salir adelante, que es posible recuperar la dignidad perdida. Porque al final, he aprendido que Dios no nos manda pruebas para destruirnos, sino para descubrir de qué estamos hechos realmente. Y yo descubrí que estoy hecha de amor, pero también de fuerza, de perdón, pero también de límites, de fe, pero también de valor. Y eso es más que suficiente para vivir una vida plena y feliz. Mañana será otro día hermoso. Mañana tendré nuevas oportunidades para ayudar, para amar, para crecer. Mañana seguiré siendo Teresa Morales, pero la Teresa que eligió defenderse, que eligió vivir con dignidad, que eligió creer que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Y con esa certeza en el corazón, cierro los ojos y duermo en paz. Reflexión final. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado la historia completa de Teresa, tal vez sea porque reconoces algo de tu propia vida en ella. Tal vez tú también has sentido que no mereces respeto, que debes aguantar todo por amor, que ya es muy tarde para defenderte. Pero déjame decirte algo. Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado viejo para aprender que mereces dignidad. Nunca es demasiado tarde para pedir ayuda, para conocer tus derechos, para decir no cuando algo te lastima. Dios nos ama, pero ese amor incluye que vivamos con respeto hacia nosotros mismos. Jesús nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos, no más que a nosotros mismos. Déjame preguntarte, ¿has vivido alguna situación similar a la de Teresa? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a salir adelante?
Te invito a que compartas tu respuesta en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio camino hacia la libertad. Si esta historia te tocó el corazón, si te ayudó a reflexionar sobre tu propia vida o la de alguien cercano, déjanos tu like y suscríbete al canal. Comparte este mensaje para que llegue a alguien que necesite escuchar que merece respeto y amor verdadero. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.